Tenemos por delante una buena porción de la palabra. Vamos a leer una porción de un salmo que no se sabe a precisión si lo escribió David o no, ¿verdad? Pero lo que sí demuestra el salmo es una pasión, una fuerza, un amor por la palabra que nos inspira a todos y cada uno de nosotros. Así que te invitamos, prepárate, aléstate, Dios va a hablar a partir de este instante. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. El Salmo 119, 97 dice así: cuánto amo yo tus enseñanzas, todo el día medito en ellas. Me has hecho más sabio que a mis perseguidores, porque tus enseñanzas están siempre conmigo. Entiendo más que mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Comprendo mejor que los ancianos, porque obedezco tus mandamientos. Me he apartado de todo mal camino para obedecer tu palabra. No me he apartado de tus juicios, porque eres tú quien me dirige. Cuán dulces son tus palabras en mi boca. Son más dulces que la miel en mis labios. Tus mandamientos me han dado inteligencia. Por eso odio toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Me comprometí y no me arrepiento. Voy a obedecer tus justas sentencias. Señor, me encuentro muy afligido. Dame vida conforme a tu promesa. Señor, espero que te agraden mis votos. Enséñame a entender tus juicios. Mi vida está siempre en peligro, pero yo no me olvido de tu ley. Gente malvada me ha tendido trampas, pero yo no me he apartado de tus mandamientos. Tengo tu palabra como herencia eterna, porque ellos me alegran el corazón. De corazón me dispongo a cumplir tus estatutos siempre, hasta el fin de mis días. No soporto a la gente hipócrita, pero amo tus enseñanzas. Tú eres mi escondite, eres mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Ustedes los malhechores, apártense de mí, que quiero obedecer los mandamientos de mi Dios. Aliméntame con tu palabra y viviré. No permitas que se frustre mi esperanza. Sosténme y estaré a salvo y siempre me alegraré en tus estatutos. Ahí termina la porción de la palabra que leímos hoy en el verso 117. Y este salmo, como ya hemos comprendido, pues es un salmo que está dedicado a precisamente la palabra del Señor, ¿verdad? De alguna manera a despertar el apetito en nosotros, pero el autor lo que hace es creo yo, abrir su corazón y contarnos cuánto depende de la Biblia. De hecho, en los versos anteriores, previos a lo que leímos del Salmo 97, bien lo aclaraba María José, viene explicando la importancia de la Biblia, de lo que dice Dios, de lo que significa en sí la palabra para un creyente. Pero el verso 27 para mí es un abreojos, porque realmente lo que está diciendo es que ama la palabra de una manera bastante particular. Y no, ¿cómo les explico? No es que porque lo diga nosotros lo entendamos o lo creamos de primas a primeras, sino que después describe cuál es el valor que tiene la palabra para el salmista y entonces demuestra que esa es su gran pasión por la palabra. O sea, toda la riqueza que ha encontrado. Y a mí me gusta mucho esto que dice en el verso 97, cuánto amo yo tus enseñanzas, todo el día medito en ellas, ¿verdad? Esto es impresionante porque hoy por hoy pasamos meditando en muchas cosas durante el día quizás. Sin embargo, la atención que le dedica este salmista a la Biblia debería ser para nosotros una atención, ¿verdad? ¿Cuál es el estatus de la Biblia? Y en el versículo 97 dice que medita todo el día en ella, pero que la obedece, que obedece la palabra, porque una cosa es que la voy a estar meditando, pero no voy a poner en práctica absolutamente nada. Y a mí me llama mucho la atención que si bien hay un corazón afligido, porque el salmista está exponiendo que su corazón está afligido, pero se está sosteniendo del amor y de la fidelidad del Señor y de la seguridad que Dios le ofrece. Entonces no solamente es un lamento, sino que es un lamento y una aflicción, pero con la seguridad de todo aquello que la palabra le puede ofrecer, porque dice, líbrame de mis enemigos. No creo en la gente mentirosa, no quiero estar con la gente hipócrita, pero me alegraré en tus estatutos y meditaré todo el tiempo en tu palabra. Y es que nos sucede algunas veces, estamos en aflicción, pero meditamos más en la aflicción que meditar en la palabra del Señor, que es la única que puede traer esperanza y que puede darnos vida y nos puede ayudar a resolver cada uno de nuestros problemas.
Solo quiero lanzar una pregunta. No, ya relación no, para- entonces. Pues. Eso es por la de la bienvenida. No, lo siento. Es por lo de abuelito, no sé qué. No son bromas, Alejandro. Solo quiero destacar algo de lo que decía María José. Entonces, ¿en qué estamos meditando hoy? Ponte por un momento a pensar. ¿Qué pasaste meditando todo el día ayer? ¿En la situación que estás viviendo? ¿O tuviste tiempo para meditar en la palabra? Sería bueno evaluarlo porque en función de ello podemos seguir avanzando con el tema. Sería bueno- Si los dejo hablar. Dale. Sería bueno definir qué es meditar también, ¿verdad? Muy bien. Tenemos la idea como que meditar es como sentarnos en una posición con las piernas cruzadas y con los ojos cerrados, y esa es la imagen tal vez, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla de meditar es lo que está continuamente en nuestro pensamiento. O sea, no podemos sentarnos todo el día a meditar, ¿verdad? En la palabra, no podemos sentarnos todo el día a leer la palabra de Dios, pero sí podemos tenerla en nuestra mente y constantemente traerla a nuestra memoria, ¿verdad? Estarla tomando en cuenta en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, eso es meditar, querido amigo. Eso es meditar. Y estamos leyendo a Rick Warren. Y Rick Warren dice que si usted ya sabe preocuparse, entonces ya sabe meditar. Ya sabe meditar. Lo único que ha estado meditando en las cosas malas. Aquí el salmista está expresando un deseo profundo de encontrar ese camino a través de la palabra. Pues yo sé que no se sabe a ciencia cierta si es David el que lo escribe. Lo que pasa es que empata con mucho de lo que él le pasó. Yo estaba pensando en el Salmo 139, cuando él está diciéndole, mira, examina, oh Dios, mi corazón. Pero antes de eso le dice, ¿será que yo soy como uno de esos malhechores? Él está constantemente meditando para redireccionar su camino. Y la palabra es fundamental. No solo leerla, sino obedecerla. Hay una relación para alcanzar esa bendición. No solo hay que escuchar, Santiago diría, no solo conozcan la palabra, ¿verdad? Sino practíquenla, si no se están engañando. Y si queremos tener esa relación con Dios, nosotros tenemos que practicar esa palabra, ponerla Es como dedicar un tiempo a asimilarla. luz a nuestro camino, dice este salmo, Así ¿verdad? es como dedicar un tiempo en esa meditación a asimilar, a internalizar la palabra para que entonces produzca ese fruto del que ustedes mencionaban. No te des por Amigos, vencido conmigo, dice otro de los versículos del Salmo 119. Él está diciendo, por favor. O sea, él ya sabe que en su naturaleza se va a equivocar, pero le está diciendo, no te des por vencido conmigo. Sí, yo creo que más que conocimiento intelectual era una relación que el salmista tenía con Dios y esa seguridad que tenía de que Dios lo iba a sostener en ese tiempo de aflicción, de que lo iba a sacar de ese pozo cenagoso. Dice en uno de los versículos, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Y es que creemos a veces que lo que leemos en la Biblia, los versículos que nos aprendemos se tienen que hacer realidad en el momento en que nosotros lo deseamos, pero el salmista nos lleva a comprender que debemos de esperar en su palabra, en ese momento preciso, en ese de repente de Dios en que las cosas van a suceder. Y definitivamente el salmista estaba teniendo una conversación con Dios, poniéndole todas las áreas de su corazón, de cómo él se sentía. Y yo creo que eso es precisamente lo que sucede cuando hay una amistad. Abrimos nuestro corazón por completo, somos honestos y no dejamos nada oculto dentro de nosotros, sino que lo ponemos, todos somos vulnerables, porque aquí sí hay un reflejo muy grande de esa vulnerabilidad, pero sabiendo que Dios es ese escudo y ese Dios que no está juzgando ni va a ponerte ciertas condiciones para que tú puedas tener ese tipo de conversaciones con Él. Fíjate que hay algo que yo escucho constantemente de la mayoría de las personas con las que platicamos acerca de la lectura de la Biblia, ¿verdad? Que casi siempre que yo tengo una consejería, una de las cosas que le pregunto a las personas que están con problemas es cómo está su tiempo devocional, ¿verdad? Su tiempo devocional es su tiempo de hablar con Dios y su tiempo de leer la Biblia. Y entonces la respuesta que más recibo yo es que no entiendo la Biblia, usted. Que no la leo porque no la entiendo, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a leer algo que no entiende, se aburre, ¿verdad? Y entonces, si hay aburrimiento, no hay motivación, y si no hay motivación, no lo voy a hacer. Entonces, aquí el salmista David, ¿verdad?, nos dice algo interesante en el versículo 100. Dice yo, comprendo tu palabra, comprendo y te comprendo a ti mejor que los ancianos, porque obedezco tus mandamientos, ¿verdad? Entonces, yo le digo a la gente, mire, la Biblia no es un libro al que nosotros nos acercamos como cualquier otro libro a leerlo, ¿verdad?
y ahí está. La Biblia es un libro en el que cuando nos acercamos tenemos que acercarnos con la mente de Dios me está hablando, ¿verdad? Y entonces a veces me tengo que estacionar en un versículo, ¿verdad? Y decir, ¿esto cómo me aplica a mí o cómo me va a servir a mí? Y tal vez aprenderme ese versículo. Yo tengo un dicho y lo he publicado varias veces ahí en mis redes sociales y es, tu vida cristiana la puedes vivir súper bien y fácilmente con 3 versículos de la Biblia que vivas, ¿verdad? Porque creo yo que 3 versículos que entendamos, los sepamos y luego los vivamos nos pueden hacer la vida cristiana. Entonces, mire, amigo, yo le recomiendo esto si usted es de los que dicen yo no entiendo la Biblia, me aburre la Biblia. Bueno, primero consígase una versión que esté en un lenguaje más actualizado, como la Reina Valera contemporánea, la Nueva Traducción Viviente y versiones que están en un lenguaje más de nosotros de hoy, ¿verdad? Luego, acérquese y léala 5 minutos pues, al día, pero léala pensando en qué de lo que está aquí puedo yo ir a obedecer o aplicar. Porque el salmista dice, ahora yo comprendo. ¿Por qué? Porque obedecí tus mandamientos. La verdad es que nadie va a entender la Biblia si continúa haciendo todo lo que a Dios no le agrada. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado nos embrutece, nos ciega y no logramos entender. Y yo quisiera hablarle a precisamente esas personas que nunca han leído la Biblia, porque dirán, pero es que ustedes porque la entienden. Mire, si usted recibe primero al Hijo de Dios en su corazón, usted también está recibiendo al Espíritu Santo que le va a quitar esas vendas. Yo soy de esos que hace muchos años decía, qué aburrido, esto no lo entiendo. Pero después, como decía Ricky, cuando uno va teniendo ese despertar espiritual, puede pasar semanas con un solo versículo, meditando con el Señor, aprendiéndole a escuchar. Recibí un curso con un teólogo que se llama Mark Buckler, creo que es el, no sé si así se pronuncia, que él habla de cómo escuchar la voz de Dios. Y es impresionante porque de Habacuc 1:2 él saca un ejemplo de que primero debemos pararnos, estar quietos, luego debemos fijar nuestra mirada en Él, en Jesús, a través de la palabra, luego tenemos que dejar que Él nos hable. ¿Y cómo nos habla Dios? Porque podríamos estar pensando que vamos a escuchar una voz audible. Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios, pero sí hay pensamientos espontáneos que vienen a mi mente que yo sé que no soy yo. Esos momentos no los tengo que interrumpir. Pero dice Habacuc, escribe la visión en tablas. Escriba lo que... Y ya después de ese proceso, entonces, usted va y medite y comparta con sus compañeros de responsabilidad para filtrar lo que usted está recibiendo. Una muy buena forma, creo yo, de incrementar ese apetito, ¿verdad? Y yo creo que es interesante cuando no entendemos lo que la palabra nos está diciendo. Es esa oportunidad grande que tenemos para preguntarle al Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres mostrar con esta porción de tu palabra, con un versículo en específico? Porque si nos quedamos solo en simplemente no lo entiendo, entonces nunca lo vas a entender. Creo que esa es una de las claves, preguntarle al Señor qué te quiere decir y sabes que no atormentarte, porque a veces por querer llevar un orden en la lectura de la palabra y estar, que es fantástico que tú puedas leer la Biblia en un año, eso es excelente, nosotros promovemos eso, pero que eso no te detenga a que si te atrasaste con un día, 2 días y cuando sientes va una semana, desistas de leer la palabra, porque el Señor te va a hablar a tiempo y afuera de tiempo. Hay un comentarista que voy a parafrasear lo que dice, y es que cada vez que tú te sientas a leer la palabra tienes una sesión de consejería con Dios, porque el Espíritu Santo tiene que penetrar en tu corazón y Él te aconseja, Él te guía. Pero si no entiendes algo, pregúntale al Señor qué es lo que te quiere decir con eso. Y exactamente lo que está diciendo María José es lo que encontramos en el verso 105. Ya vamos a dejar el Salmo descansar, pero en el verso 105 el salmista, para demostrarte todo lo que están diciendo mis amigos, yo lo encuentro aquí en el Salmo. O sea, esa pasión de querer escuchar a Dios, como lo trasladaba Alejandro, ese deseo y la necesidad de meditar, de dedicar tiempo a asimilar esa palabra, como lo expresaba Ricky, y también, por supuesto, de interpretar toda la riqueza que tiene la Biblia y cómo nos afecta a nosotros, que era lo que destacaba María José. Lo encontramos en este sentido. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino, dice aquí el autor del Salmo 119. Y lo que creo que está diciendo es, necesito de la Biblia para poder dar el próximo paso.
necesito acudir a tu consejo, pero eso se va construyendo con amistad, ¿verdad? Se va construyendo con amistad. Con una relación. Sí, porque alguien que tiene que, imagínate que tomas el reto de leer la Biblia un año y solamente por estar llevando el cuadrito lleno, ¿verdad? Porque no nos gusta tener cosas, yo no sé, yo soy algo así, por no tener ahí pendientes, ¿verdad? Estás llevando el día y de todo el mundo no está pasando nada adentro. ¿De qué serviría? ¿De qué serviría? Entonces, realmente un comentarista decía esto, para el hombre espiritual, la palabra va más allá de un reto, va más allá de una meta. Se convierte en algo, en un alimento, como lo está destacando este salmista, diario. Por eso, oiga esto, el comentarista Matthew Henry, su papá, junto con sus hermanos, cuando él era pequeño, el papá puso a todos los hermanos a leer el Salmo 119 una vez en el año, al menos. O sea, ir leyendo versículo diario y que meditaran en uno de ellos. Hay quien dice que a razón de haber leído varias veces el Salmo 19 y meditado en los versos diarios, se inspiró Matthew Henry para después convertirse en el comentarista de la Biblia que llegó a ser. Te invitamos a que tengas este encuentro, que Dios pueda impactar tu vida de esta manera y mientras te expongas a la Biblia, recibir todo lo que Dios está pensando acerca de ti. Yo quiero invitar a María José que pueda guiarnos en una oración en relación precisamente al impacto de la Biblia, el lugar que la Biblia debiera tener en nuestros corazones y rendir los paradigmas viejos, ¿verdad? Si es necesario. Rendir los paradigmas. Así que, Señor, para ti sea todo el honor y toda la gloria. Hoy nos ponemos delante de ti, ponemos nuestro corazón delante de ti, reconociendo que tu palabra es aquella que nos vivifica, que tu palabra es ese escudo y es el lugar seguro en el que nosotros podemos estar hoy. Te pedimos también, Padre, que nuestro corazón pueda comprender, que nuestro entendimiento, cada una de las palabras que tú traes a nuestra vida. Te damos las gracias porque, como dice el salmista en el Salmo 119, un poco más adelante, tú no te has dado por vencido con nosotros, que cuando no comprendamos algo que tú quieres mostrarnos en tu palabra, podamos llegar a la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe, que tu palabra sea lumbrera en nuestro camino y que sea todo aquello que nosotros necesitamos para nuestra vida, para resolver nuestros problemas, para cuando estamos angustiados o cuando estamos en aflicción. Te amamos, Señor, tú eres inmensamente bueno con nosotros y esa bondad y esa misericordia nos perseguirán cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vaya con Dios. ¿Qué puedo hacer para recordar que debo pensar en Dios? Y cuando yo leí esto ayer, de verdad les soy honesto, me fue difícil pensar, pero ¿yo qué puedo hacer para recordarme? ¿Qué puedo hacer para recordarme? Yo lo que pensé es, yo debería de recordarme, ¿verdad? O sea, debería de recordarme porque yo no estoy esforzándome por recordar que tengo que hablar con mi mujer. Sí. ¿Verdad? Bueno, no estoy esforzándome por recordarme que tengo que llamar a mi mamá o que tengo que llamar a mi papá. Bueno, yo no los tengo, pero por usted, ¿verdad? Entonces, lo que se me vino a la mente fue lo siguiente. Es, o te recordás o la vida te lo va a recordar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuándo es cuando más hablamos con Dios, querido amigo? ¿Cuándo es cuando más lo buscamos y cuando regresamos a la Biblia y cuando regresamos a la iglesia? Ayer hablé yo con una persona que se ha apartado muchísimo y la vida ahorita le trajo algo que le recordó que tiene que regresar y que tiene que hablar con Dios. Entonces no espere a que la vida se lo recuerde. Recuérdeselo usted. Sí, yo también, a mí me llamó mucho la atención porque yo no tengo por qué tener un recordatorio de que tengo que hablar con Dios, sino que para mí tiene que ser una constante y sabes que hasta preguntarle cosas que parecerían absurdas. ¿Cómo me he visto hoy? ¿Qué ropa me pongo hoy? ¿Por qué camino debo de tomar? Tengo que hacer esa llamada, tengo que responder ese mensaje. En alguna oportunidad yo les comenté que no soy tan hábil para utilizar los archivos de Excel y no entendía cómo tenía que hacer para poder recopilar unos datos y le dije, Señor, ayúdame por favor, yo no puedo. Y ¡zas! Llegó la respuesta. Y a veces le digo, ayúdame con esto porque no puedo. Y tengo esas conversaciones con él, pero yo no debería de necesitar un recordatorio específico, sino que tiene que ser, yo digo, si me escucharon todo lo que hablo yo con Dios constantemente. Es como un hábito. Sí. Es como un hábito, ¿verdad? Y los hábitos se forman haciendo las cosas. Entonces, si usted no tiene el hábito, empiece leyendo, ¿verdad? Empiece en las mañanas hablando con Dios. Y lo que tiene María José ya es un clic en su cerebro, ¿verdad? Que necesita tomar una decisión. Su cerebro le dice,
pedí ayuda, pedí sabiduría. O sea, es automático. Ahorita me acordé que yo ayer me presentaron una oportunidad de negocio, ¿verdad? Me la estaban presentando. Y cuando me la estaban presentando, lo primero que yo adentro estaba haciendo era, Señor, ayúdame a decidir si esto es tuyo, si esto es tuyo para mí, ¿verdad? O sea, fue automático. Yo no hice algo en específico, sino que sencillamente sé que cuando tengo que tomar una decisión importante es, Brota. Señor, ayúdame a decidir bien. Y, ay, perdón, yo creo que ya nos estamos atrasando, La conciencia nos pero bueno, está es que si no, ¿con quién estás hablando? Exacto. Si no estás hablando excelente. con Dios, ¿con quién estás hablando? ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿O vienen de Dios o vienen del enemigo? Yo ayudo mucho a María José a que vaya a hablar con Dios. A que le pida a Dios. A que le pida. La conversación Mejor post leamos. programa va a estar muy buena. Mejor leamos. Pero queremos invitarle a que usted tome todas estas consideraciones, porque podría ser que nos estemos excusando en que la iglesia le presente a usted la Biblia, le explique la Biblia, le lea la Biblia y tenga tiempo de oración. O sea, si depende de los tiempos que estamos teniendo de oración aquí, podría ser un indicador que realmente no estamos procurando ser amigos de Dios. Y tenemos a continuación un comentario del mismísimo Rick Warren en relación a vivir, a disfrutar una relación profunda con Dios. Veamos y regresamos en un instante. En este capítulo de Una vida con propósito, el cual es uno de mis favoritos, vamos a hablar de cómo ser amigos de Dios. Este es un concepto muy nuevo para muchas personas. Muchas veces cuando ustedes se dicen cuál es la idea de Dios, pensarán que Dios es un imposible de alcanzar, o tal vez un dictador todopoderoso, o tal vez un creador de nebulosas, o que la fuerza esté contigo. Y en realidad algunos no entienden que Dios quiere una relación con nosotros. Es por eso que fuimos creados a su imagen. Se nos dio la habilidad de oír a Dios como Él nos oye, de conocer a Dios como Él nos conoce y amar a Dios como Él nos ama. ¿Cómo desarrollamos una amistad con Dios? Lo hacen de la misma manera que desarrollan cualquier amistad. Lleva tiempo, se necesita conversación y también el ver a esa persona en todo tipo de circunstancias. No se puede hacer una amistad de la noche a la mañana. Lleva tiempo conocer a esa persona y hay que verla en los buenos momentos y en los malos también, arriba y abajo. Siempre les decía a las parejas cuando se comprometían que pasaran por todas las estaciones antes de casarse, así pueden conocerse en cada etapa de su vida. De la misma manera, crear una amistad con Dios es muy práctico. Hay que pasar tiempo con Él, hay que marcar una hora todos los días, entablar una cita con Dios. Cuando se entienden con Dios y se sientan, solo cállense. Antes de leer la Biblia, antes de hablar, solo cállense. Y en ese silencio pueden decir, Señor, si tienes algo que decirme hoy, solo estaré en silencio. Y después toman la palabra del Señor en la Biblia y leen. Le piden a Dios diciéndole, Señor, abre mis ojos y muéstrame cosas asombrosas con tus palabras. Eso es algo muy importante. Y pueden decir, Señor, búscame, tú conoces mi corazón. Ve si hay algo que puedas cambiar y déjame en el camino correcto. Y al hacer esto, ya podrán ser amigos de Dios. Y con este contexto iniciamos entonces con la lectura del libro. Dios quiere ser tu mejor amigo. Nuestra relación con Dios tiene diferentes aspectos. Dios es el creador y el hacedor, el Señor y el Maestro, juez, redentor, Padre, Salvador y mucho más. Pero la verdad más impactante es que el Dios Todopoderoso anhela ser nuestro amigo. En el jardín del Edén vemos la relación ideal de Dios con nosotros. Adán y Eva disfrutaban de una amistad íntima con Él. No habían rituales, ni ceremonias, ni religión, simplemente una relación sencilla y cariñosa entre Dios y las personas que había creado. Dios nos creó para vivir continuamente en su presencia. Pero después de la caída, esa relación ideal se estropeó. Solo unas pocas personas en el Antiguo Testamento tuvieron el privilegio de esa amistad divina. A Moisés y a Abraham se les llamó amigos de Dios. A David se nos dice que para Dios era un hombre conforme a su corazón. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, el temor de Dios predomina más que la amistad con Dios. Jesús cambió esa situación. Al pagar por nuestros pecados en la cruz, el velo del templo que simbolizaba nuestra separación de Dios se rasgó de arriba hacia abajo, como señal de que el acceso directo a Dios estaba nuevamente abierto. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento que debían prepararse durante horas
antes de reunirse con Él, nosotros ahora podemos acercarnos a Dios en cualquier momento. La Biblia dice que ahora tenemos la maravillosa alegría del Señor en nuestras vidas gracias a que Cristo murió por nuestros pecados y nos hizo sus amigos. La amistad con Dios solo es posible por la gracia y el sacrificio de Jesús. Dios nos reconcilió por medio de Cristo, nos transformó de enemigos en amigos. Dios nos invita a disfrutar de amistad y comunión con las tres personas de la Trinidad, nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado ahora amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. La palabra amigo en este versículo no se refiere a un conocido ocasional, sino a una relación estrecha y de confianza. El mismo término se usa para referirse al padrino del novio en una boda y al círculo de amigos más íntimo y las personas de confianza de un rey. Es difícil comprender por qué Dios quiere ser mi amigo íntimo, pero la Biblia declara que Dios es apasionado con respecto a su relación con nosotros. Dios tiene el anhelo intenso de que le conozcamos íntimamente. En efecto, planificó el universo y estructuró la historia, incluyendo los detalles de nuestra vida, para que pudiésemos ser sus amigos. Conocer y amar a Dios es nuestro gran privilegio. Ser conocido y amado por Él es su mayor placer. Él dice que si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, pues es lo que a mí me agrada. Es difícil imaginar cómo es posible una amistad íntima entre un Dios perfecto, invisible y omnipotente y el ser humano finito y pecador. Sería más fácil entender una relación entre el amo y el siervo, entre el creador y lo creado, incluso entre el Padre y el Hijo. Y ahí termina Rick Warren y todo lo que viene a continuación no lo dice él, lo vamos a decir nosotros, que realmente no es mucho lo que podemos decir. Pero realmente yo lo que evidencio acá es lo que estábamos hablando, amigos, previamente, y es que yo veo de parte de Dios, Él inició el trámite, digámoslo así, de hacerse amigo de nosotros. Y en el Antiguo Testamento, bien lo menciona Warren, realmente se destaca eso. En el Nuevo Testamento también. Lo que pasa es que creo que en el Nuevo Testamento hay tanto detalle de los apóstoles que nos llama la atención rápido hacia ahí, ¿verdad? Lo que estaba viviendo Pablo, etc. Pero solo quiero dejar esto en el aire. Realmente, ¿qué decisiones necesitamos tomar hoy para que nosotros seamos intencionalmente, para que disfrutemos, para que vivamos hoy una amistad con Dios? O sea, ¿qué debemos decidir hoy? Y la primera decisión es recibir a Jesús en nuestro corazón, porque Él es el que es ese eslabón para que nosotros podamos tener esa relación de amistad con el Padre, porque Él vino a reconciliarnos con Él. Tal vez esa es la primera decisión que tú debes tomar, o reconciliarte con Jesús o abrirle tu corazón a Él, y entonces a través de Él tú vas a poder tener esa amistad con Dios. Y pues yo, escuchando a Ricky, creo que fue en el primer segmento que él decía, una amistad con Dios es difícil. Y para mí, yo siendo vulnerable, pensar en que yo tengo que tener una amistad con Dios es un poco así como, ¿cómo le tengo que hacer? Sin embargo, estoy comprendiendo también que esos tiempos de conversación que yo mantengo constantemente con mi Padre Celestial me convierten también en una amiga de Él, y Él quiere que yo sea su amiga íntima. Es difícil porque tal vez conocimos a un Dios o nos creamos la idea de un Dios que solo castigaba, que solo estaba pendiente a ver en qué momento yo cometía un error para castigarme o para hacer que yo pagara por mis pecados, pero entendiendo que es una amistad donde sobresale el amor, la comprensión, la ternura, porque en una amistad también hay ternura. Entonces, ¿qué más necesito para convencerme de que Él quiere tener una amistad conmigo? Excelente. Es que ahorita que mencionabas, para mí es difícil pensar en que tengo que tener una amistad con Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que para nosotros, para la mente humana, es más fácil pensar en un Dios como algo externo, como algo que está fuera de nosotros. Distante. Es un ente de luz grande, muy espiritual, más para nosotros inclusive en el mundo occidental, en el mundo latinoamericano, en donde estamos moviéndonos, en el que la mayoría fuimos formados en una religión en donde nos enseñaron que un Dios es algo que está en un lugar, ¿verdad? Está puesto en un lugar y nosotros llegamos a venerarlo. No nos enseñaron que es una relación
personal que una relación cercana. Pero Rick Warren empieza la lectura del día de hoy cuando dice que la relación con Dios, dice, tiene diferentes aspectos. A mí me llamó mucho eso la atención porque para cada uno de nosotros así es, ¿verdad? Y es, para algunos Dios es el hacedor, para otros es el maestro. Yo le pondría, para algunos es el proveedor, para otros es el sanador, ¿verdad? Para otros es el liberador. Dependiendo del encuentro que nosotros hayamos tenido con Dios, así va a ser la relación que nosotros vamos a ir desarrollando con Él. Pero a Dios le interesa más Excelente. que nosotros Totalmente. lo conozcamos en su corazón, a que lo busquemos por lo que nos da o por lo que Él nos puede proveer, ¿verdad? O sea, para muchos de ustedes que me están escuchando, Dios es su proveedor, pues es como un Santa Claus, ¿verdad? Y entonces, cuando las cosas no están llegando, cuando lo material no me está satisfaciendo, entonces Dios no está bien conmigo, Dios no me está dando, Dios es malo conmigo. Esa es una mala relación porque usted no se relaciona con ninguno de sus amigos solo en base a qué es lo que me puedes dar, man, ¿verdad? Utilitaria. Ese tipo de relaciones y de amistades se manejan mucho en los niveles gubernamentales, ¿verdad? Pero a nivel de amistad, uno hace amistad con alguien que realmente tal vez no me puedes dar nada materialmente, pero a mí me gusta platicar con vos, fíjate, me escuchás, me das consejo. Estás ahí cuando te necesito. O sea, eso es una amistad. Es desinteresado. Eso es una amistad. Excelente. Y definitivamente la historia cambia cuando usted toma una decisión. Y la decisión, la decía María José, es recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Ese día es el que marca una nueva relación, no una nueva religión, una nueva relación. Y yo quiero dirigirlo en este momento para que todos aquellos que están sintiéndose ahí con esa inquietud de decir, bueno, yo quisiera tener una relación con Dios, yo quisiera ser amigo de Dios, pues inicia con esta sencilla oración. Y yo quiero que usted repita esta oración conmigo y le pueda decir ahí, Señor Jesús, hoy vengo ante ti a reconocer que mis malas decisiones me han apartado de tu camino. Pero hoy quiero pedirte perdón. Hoy abro mi boca para creer que tú pagaste por mis pecados, que moriste por mí y que resucitaste. Hoy te abro mi corazón. Dígale ahí, Señor, te abro mi corazón. Hoy te pido que entres en mí, que cambies mi vida. Hoy te recibo y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Vuélveme a Dios como mi papá. Amén. Vaya con Dios. Cuando uno deja salir mucho lo que piensa, lo que se convierte en alguien opinionated, dirían por ahí, ¿verdad? Que tiene una opinión para todo. Y yo he tenido que pasar por por reconocer, ¿verdad? Que a veces por tratar de ser un todólogo no es bueno uno en todo ni nada, tal vez. Y lo peor aún, uno habla tanto que podría estar dejando de escuchar. Y en este caso, a Dios. Y es por eso que es fundamental, creo, lo que viene a decirnos Rick Warren a continuación. Aquí nos pone en perspectiva. Aquí en Guatemala hay una versión de la Biblia que dice, calladito tenés buen pegue. Así es, ¿verdad? A veces es mejor callar. Y creo que podemos seguir creciendo precisamente con lo que Rick Warren nos enseña. Tiene un buen comentario a continuación y nos vuelve a poner en perspectiva. ¿Qué tal si empezamos leyendo entonces con la perspectiva de Warren? Desde lo que nos leerá María José Méndez a esta hora de la... Muy bien, y vamos a conversar acerca de 2 secretos para convertirte en el mejor amigo de Dios. Y el secreto número 1 es mediante la conversación constante. No será posible desarrollar una relación estrecha con Dios si solo asistimos a la iglesia una vez a la semana. La amistad con Dios se cultiva cuando compartimos todas nuestras vivencias con Él. Él quiere ser más que una cita en nuestra agenda. Quiere ser incluido en cada actividad, conversación, problema y hasta en cada uno de nuestros pensamientos. Es posible mantener una conversación continua con Él y permanecer a la espera de su respuesta durante todo el día, comentándole lo que estamos haciendo o pensando en ese momento. Orar sin cesar implica conversar con Dios mientras realizamos las compras, conducimos el automóvil, trabajamos o desarrollamos cualquier otra tarea cotidiana. Existe el concepto erróneo de que pasar tiempo con Dios, entre comillas, significa estar a solas con Él. Por supuesto, conforme al modelo de Jesús,
Necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Pero eso representa solo una fracción del tiempo que estamos despiertos. Todo lo que hacemos puede ser tiempo que pasamos con Dios, si lo invitamos a acompañarnos y somos conscientes de su presencia. Como Él está con nosotros todo el tiempo, no hay un lugar donde puedas estar más cerca de Dios que donde te encuentras ahora mismo. Esto es bien importante, creo yo. Practicar estar en la presencia de Dios es una destreza, un hábito que se puede desarrollar. Así como los músicos practican escalas todos los días para tocar melodías hermosas, debes pensar en Dios varias veces al día. Y creo que esta es una forma básica o elemental de poder empezar, ¿verdad? Debes pensar en Dios varias veces al día. Debes entrenar tu mente para recordar a Dios. Continúa el autor diciéndonos, al principio tal vez necesitarás crear recordatorios para traer regularmente a la memoria el pensamiento de que Dios está a tu lado en ese instante. Comienza colocando notas visuales a tu alrededor. Los monjes benedictinos recuerdan que deben hacer una pausa y rezar la oración horaria con las campanadas del reloj. Si tienes uno o un teléfono celular con alarma, podrías hacer lo mismo. Algunas veces sentirás la presencia de Dios y otras no. Recuerda que no alabamos a Dios para sentirnos bien, sino para hacer el bien. Nuestra meta no es tener una sensación, sino una conciencia continua de la realidad de que Dios está siempre presente. Ese es el estilo de vida de la adoración. Secreto número 2 dice, mediante la meditación continua. La segunda manera para consolidar una amistad con Dios es pensar en su palabra durante el día. Eso se llama meditación. Y la Biblia repetidas veces nos exhorta a meditar en quién es Dios, lo que ha hecho y lo que ha dicho. Es imposible ser amigos de Dios si no sabemos lo que dice. Voy a repetir esto. Es imposible ser amigos de Dios si no sabemos lo que dice. No podemos amar a Dios si no lo conocemos y no podemos conocerlo si no conocemos su palabra. Si bien no podemos pasarnos 24 horas estudiando la Biblia, podemos pensar en ella durante el día, recordando versículos que hemos leído o memorizado y por supuesto reflexionando en ellos. A veces se cree que la meditación es un ritual difícil y misterioso practicado por místicos o monjes en aislamiento. Sin embargo, meditar es simplemente pensar con concentración, algo que cualquiera puede aprender y usar en cualquier lado. Dios consideraba a Job y a David sus amigos porque valoraban su palabra por encima de todas las demás cosas y pensaban en ella continuamente en el transcurso del día. Job admitió, no me he apartado de los mandamientos de sus labios, en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. David dijo, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Los amigos comparten sus secretos y Dios compartirá sus secretos contigo si desarrollas el hábito de reflexionar en su palabra durante el día. Al leer la Biblia y escuchar un sermón o una grabación, no olvides lo que escuchaste cuando termines. Ahí sirve mucho lo que decía Alejandro, ¿verdad? Tal vez vale la pena hasta anotar, ¿verdad?, lo que estamos recibiendo en ese momento. Y termina esta porción, recuerden, de esta forma. Desarrolla la práctica de repasar la verdad en tu mente. Reflexiona sobre lo que has leído o escuchado. Dale vueltas en la cabeza. Cuanto más tiempo dediques a repasar lo que Dios dijo, más entenderán los secretos de esta vida que pasan inadvertidos para muchas personas. Y aquí, para mí, yo encuentro una perla aquí impresionante de parte de Dios en lo que está diciendo Rick Warren, y es que cuando nosotros estamos buscando el consejo de Dios, y lo destacaba el Salmo 119, podemos ser más sabios que la sabiduría común o popular. Y es cuando nosotros nos aproximamos a la fuente de sabiduría. Pero para eso tenemos que tener bien claro que realmente necesitamos desarrollar una firmeza, una relación estable con Dios. Y aquí recordemos todo lo que nos han dicho mis amigos, ¿verdad? Ricky destacaba la necesidad de no enfocarnos en una relación comercial, de trueque con Dios, ¿verdad? Sino tener una relación que va más allá. María José nos ha hecho énfasis en la necesidad de ponerle atención a lo que Dios pueda estar diciendo en nuestra vida y cambiando hasta de hábitos, ¿verdad? Claro, estoy parafraseando todo lo que has dicho, ¿verdad? No estoy aquí exactamente eso. Y Alejandro pues ha estado aquí peleando con el sueño. Yo me quedé, fíjate, puedo ser vulnerable.
Es que yo soy bien distraído, fíjense ustedes. Y cuando leyeron de los monjes benedictinos, ¿saben en qué me quedé pensando? En huevos En benedictinos. mis huevitos benedictinos. Para salir. ¿Estaba bromeando? Cerramos el comentario, sí, por No, favor. pero de igual manera, Alejandro ha estado destacando la importancia y hasta se me olvidó que iba a decir, ¿no? Se te antoja. De desayunar sabroso y balanceado. No, realmente la importancia de ponerle atención a que nuestra relación debe ser activa con Dios, parafraseando, repito. Pero hay algo aquí en todo lo que estamos diciendo, y es que esa es la intención de Dios. Todo lo que hemos descrito, lo que han estado hablando nuestros amigos en los programas anteriores, Dios quiere trascender de un libro que podría ser de papel y tinta o digital si está en nuestro teléfono, a una relación profunda. Y eso no depende de Dios. Todo eso depende de nosotros. Si nosotros ya le conocimos, hicimos la oración como a la que nos invitó Alejandro hoy, o la hicimos en otro momento, la invitar a Jesús en nuestra vida, depende de nosotros, la responsabilidad es nuestra. Esto es, yo sí quiero ser claro en esto y tal vez me voy a salir un poquito de la ruta que llevamos para decirte, el nutrir esa relación, el pasar, el trascender, no depende de Dios, depende radicalmente de nosotros. O sea, si nosotros queremos escuchar a Dios, vamos a tener que detenernos. Si nosotros vamos a querer recibir consejo de Dios, vamos a tener que pausar. Pero si tú te das cuenta en todos los salmos, vamos a notar que la gente pausaba para poder tener un tiempo con Dios distinto. Qué importante eso que dijiste ahorita, Asdrúbal. Yo estaba pensando cuando de pausar, ¿verdad? De detenerse. Va a tener que pausar y detenerse porque cuando dice aquí, Rick Warren, orar sin cesar implica conversar con Dios mientras realizamos las compras, conducimos el automóvil, trabajamos o desarrollamos. Y yo quiero, no sé si es un consejo, una exhortación o un regaño esto, ¿verdad? No sé qué es, ¿verdad? Pero tal vez es un consejo. Yo escucho mucho también a la gente diciendo, sí, yo oro cuando me estoy bañando y yo oro cuando voy en el carro, yo oro todo el tiempo. Y yo, está bien que platique. Yo considero que eso es platicar, ¿verdad? Está bien, pero orar, como dice Asdrúbal, como decía, hay que pausar un poco, hay que detenerse un poco, porque mire, yo no me veo, por ejemplo, manejando el carro, ¿verdad? Y va mi mejor amigo o mi esposa, ¿verdad? A la par y manejando el carro. Y entonces en eso mi esposa me quiere decir algo importante, algo doloroso, una necesidad profunda. Pues, ¿qué hace uno? ¿No? O sea, yo me paro mejor y la miro o miro a mi amigo, ¿verdad? Le digo, contame, ¿qué me querés decir? ¿Verdad? O sea, esa es una conversación profunda. Eso es poner atención. Y entonces nosotros necesitamos eso con Dios, ¿verdad? O sea, pausar un poquito y decir, ahorita pongo toda mi mente, porque cuando yo estoy cocinando, me estoy bañando o estoy manejando, gran parte de mi cerebro está poniendo atención en la actividad que estoy haciendo. Realmente no estoy poniendo atención. Hay algo por ahí que está sonando, ¿verdad? O sea, como que alguien está hablando y sí, de buena onda, sí, ¿verdad? No, la relación con Dios necesita esos momentos. Excelente. Y no tienen que ser enormes, ¿verdad? Yo le digo a la gente, miren, 5 minutos o a veces 1 minuto que usted realmente diga aquí, ¿verdad? Mire, métase al baño de su oficina. A mí me ha sucedido muchísimas veces, muchísimas. Me meto al baño de mi oficina. Eso que es mi oficina y está todo libre, pero como que siento que el baño es un lugar más chiquito y ahí como que nos encontramos mejor. Y me siento no me siento en la taza, pero me siento abajo porque a mí me gusta así. Y 1 minuto. Y Señor, ahorita es que te necesito. Oigo un poquito y me levanto, ¿verdad? Esos momentitos, esa pausa y ese momento Dios lo aprecia, ¿sabe? Y es que lo que pasa es que en la emergencia no hay conciencia. En la emergencia no sabemos ni qué queremos. Lo que quiero es que me apaguen el incendio. No quiero saber qué relación. No, yo no quiero ser tu amigo. Yo quiero que me resolvas el problema ahorita. Sí. Y entonces en su misericordia Dios actúa y entonces no nos interesa la relación sino los resultados. De Timothy Keller creo que es el que dice, si usted decía, yo creí en Dios, pero no me cumplió, dice que usted creyó en Dios solo para cumplir con su agenda. Sí. Entonces, necesitamos apartar ese tiempo, ya sea 1 minuto o mucho tiempo. Eso lo va a decidir usted y lo va a decidir el momento que usted tenga con Dios.
Pero tenemos que despertar y ser conscientes. Es que en el Antiguo Testamento era, a pesar de que Dios siempre ha querido comunicarse con su pueblo, era todo un ritual. Y solo una vez al año y el sumo sacerdote podía entrar si estaba limpio. De hecho, tenemos que seguir con la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mi corazón se empieza a convertir en ese lugar santísimo para hospedar esa presencia de Dios. Y cuando usted empieza a caminar en eso, cuando usted hace esas pausas y le dice, Señor, háblame, y comprende entonces que Jesús rasgó el velo. Yo solo quiero destacar algo. Quiero dejar hablar, María José, solo quiero completar una cosa que decía, o apuntalar una cosa que decía Alejandro. ¿No será que hoy podríamos estar tomando la ruta de la gente en el Antiguo Testamento y esperar que un pastor o alguien de Vaya con Dios nos venga a leer la Biblia o a orar por nosotros? ¿Y no será que hemos olvidado que Jesucristo, nuestro Señor, ya cambió toda esa perspectiva y nos permite hoy el acceso directo al corazón de Dios y nos toca a nosotros? Porque si seguimos en ese plan, ¡wow! Podríamos estarnos perdiendo la experiencia de nuestra vida. 1 y 2, la oportunidad de mantener una comunicación constante, los 2 tips que nos daba hoy Rick Warren, y por supuesto la riqueza de meditar en su palabra constantemente. O creyendo que estoy tan mal y que no me merezco tener esa conversación y esa comunión con Él, porque puede ser que el enemigo te esté diciendo, ¿cómo vas a hablar con Dios? Mira cómo estás viviendo, mira los pecados que tenés, qué es lo que Él puede decir. Y entonces creyendo que no somos dignos de poder llegar a su presencia, de poder tener esa amistad con Él. Y hoy el autor nos está hablando de 2 secretos, de tener esas conversaciones constantes con Él. Y sabes que cuando tienes esas conversaciones constantes con Él, lo estás involucrando en todo lo que haces. Es que nada es tonto para Él de ese tiempo que tú tienes tus actividades, el día a día, no solamente ese tiempo de oración, sino que cuando tú tienes esa comunicación constante con Él, lo estás involucrando en todo lo que haces. Y entonces eso es una clara señal de que tú quieres ser amigo de Él, porque le estás contando absolutamente todo. Y respecto a la meditación, Alejandro nos hablaba de una frase que existe, que si sabes cómo preocuparte, sabes cómo meditar, porque la preocupación es simplemente meditación negativa. Entonces, si tienes un pensamiento constante de preocupación, prácticamente estás meditando en algo, pero que no es positivo para ti. Cuando tú meditas en la palabra del Señor, en las promesas que Él te ha dado, entonces tu mente empieza a enfocar sus pensamientos en esa esperanza que el Señor tiene para ti. Y Ricky bien lo decía, empieza con unos minutos, no necesitas pensar que tienes que tener una meditación de 1 hora, 2 horas. Qué lindo sería, pero para quienes hemos empezado y apenas tal vez estás conociendo del Señor, 5 o 10 minutos meditando en su palabra van a hacer la diferencia de absolutamente todo. Y aprovechando lo que decía María José, queremos invitarte entonces. Si creías que ya eras amigo de Dios, ¿qué pasaría? Si este nivel de amistad lo llevamos al siguiente. ¿Qué tal si hoy, si ya creías, ya te sentías amigo de Dios porque tenías acceso a Él, qué pasaría si hacemos una oración y le pedimos a Dios que Él mismo nos ayude por medio de su Espíritu Santo para ver qué pensamientos tenemos que ir soltando, de hábitos que tenemos, ¿verdad? Como eso que les decíamos, ¿verdad? Tal vez tener a Jesús como un elemento hoy cultural o de nuestra manera de vivir la vida desde el punto de vista espiritual, pero no como la puerta, no como la puerta a una vida totalmente distinta. Oremos, cierra tus ojos ahí si lo puedes hacer. Si no lo puedes hacer, yo tampoco los voy a cerrar de todos modos. Quiero invitarte, ahí donde estás, conéctate con Dios y digámosle, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque posiblemente hasta este instante no habíamos considerado la posibilidad de tomar decisiones en pro de mi amistad contigo, Señor. Te pido perdón porque he sido descuidado, porque he dejado en manos de ajenas la relación nuestra, y hoy me rindo ante ti. Rindo formas de pensar, rindo pensamientos establecidos, disciplinas que incluso tenía, que podrían no ser las que tú anhelas para tener una relación genuina y profunda. Te pido perdón por eso y te pido en el nombre de Jesús, con humildad, Señor, nos ayudes también con tu Espíritu Santo a ver qué decisiones, qué elementos necesito integrar a diario. Tener devocionales, no sustituir mi devocional, por ejemplo, por el programa de Vaya con Dios, sino tener un tiempo aparte, temprano en la mañana, donde pueda darme perspectiva para todo lo que viene. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame a tener la entereza, la fuerza y la valentía de tomar decisiones contundentes,
para cambiar mi relación contigo y empezar a disfrutar, Jesús, una relación de amistad profunda, larga y duradera. Gracias por tu misericordia, gracias por tu sacrificio en la cruz, porque eso me permite hoy también disponerme a ser tu amigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Recordarte, invitarte y animarte a que puedas adquirir este libro durante 42 días. Dios nos lleva a través del autor a comprender que tenemos una vida con propósito y que no es en vano que estemos en esta tierra. Y siempre nos cruzamos ahí con Ricky, por favor. Si usted hoy entendió que tiene que leer la palabra, mi consejo es empiece por el Nuevo Testamento, empiece por el libro de Mateo, consígase una Biblia que tenga un lenguaje moderno para que usted lo pueda entender y empiece a disfrutar. No se ponga tiempos, no se ponga cantidades, solo empiece a disfrutar, leer la palabra de Dios y solito le va a venir el hambre. Excelente. Yo quisiera dejarte un consejo. Si crees que el pecado te aparta de Dios, pero no te impide no acercarte nuevamente, porque es a través de Jesús. Siempre que venga un pecado a tu vida, recuérdate que Dios no quiere hablarte solo un instante, sino a cada instante, en cualquier momento. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Él te puede corregir y te puede guiar por el camino del bien. Excelente. E integrando todo esto, queremos invitarte a que no te desenfoques. Dios quiere ser tu amigo. ¿Qué tal si nosotros procuramos llevar el nivel de amistad a un nivel totalmente distinto? Y quiero leerte Juan 15 para terminar. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, dice Jesús. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ahí cierra la cita. Finalizamos así el programa hoy y queremos invitarle a que usted no pierda la expectativa para mañana. Cosas grandes y buenas vamos a seguir aprendiendo en este su programa, pero no va más. Queremos decirle por hoy, no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien vaya con Dios. Señor le bendiga. Nos vemos mañana.